el reloj corre. Te vistes a toda prisa porque es sábado y has quedado para tomar algo con tus amigos. Mientras echas agua sobre la tierra de cada tiesto, todo empieza a parecerte muy extraño. ¿De verdad es así tu salón? ¿A plena luz del día? ¿En qué momento has ido metiendo libros en la estantería así, sin ningún criterio aparente? Y ese póster que tienes ahí colgado, que lo pediste en el cine, porque aquella peli independiente te obsesionaba hace 6 años. Asúmelo, has cambiado y ya no te dice nada. El sofá fue una buena compra de confinamiento, pero ¿qué pasa con todos esos cojines que has ido acumulando después? Y al ir al baño, hasta el papel higiénico te resulta áspero. ¿Cómo has podido vivir en estas condiciones? Cambias de posición el sofá y tiras los cojines. Ahora tienes un vacío existencial. Sacas tu móvil, vas saltando de tu tablero de referencias a tu cuenta de Amazon, tomando decisiones drásticas. Macetas nuevas, marcos de verdad, pósters japoneses de diseño basados en tus películas favoritas actuales. Y entonces te ves reflejado en la pantalla. Esas gafas tampoco te representan y también necesitas un cambio de armario urgente. Conforme vas imaginando todo de otra manera, la verdad es que te llenas de satisfacción. ¿Por qué no harás esto más a menudo? Claro, porque siempre estás fuera de casa. Trabajo, padre con amigos, clubs de lectura, tu restaurante favorito, conciertos, fiestas, cumpleaños, casas rurales. Pero ahora te das cuenta de que un sábado en casa no está nada mal. Coges el móvil con decisión y escribes en los grupos de tu familia y amigos que cancelas todos los planes del fin de semana. Y unas horas más tarde, ¿quién será? Llevas todo el día solo, así que tienes que aclararte un poquito la garganta antes de hablar. Ah, es un pedido. Hace mucho que no te pillaban en casa porque últimamente lo mandas todo al locker, claro, como tienes la agenda tan apretada. Pero hoy es un día diferente. Coges tu paquete de Amazon y te sorprende que pesa muy poco. Pero no es pequeño. ¿Cuál de las cosas que has pedido será? ¿Cuál enviaste a casa? Parece que está vacío. Pero no. Abres la caja y ahí está. Tan blanco como la nieve, pero mucho más cálido y agradable. Qué pequeño es y a la vez qué necesario. Todos necesitamos uno de estos, o muchos. Nada más ver ese rollo de papel higiénico, un flashazo acude a tu memoria. Hubo un tiempo en el que era muy difícil comprarlo en el supermercado. Fueras donde fueras, siempre se te había adelantado alguien. El papel higiénico pasó de ser un producto básico y de primera necesidad a algo exclusivo. Pero hoy todo ha vuelto a la normalidad y ya hay existencias de sobra. Así que nada, lo coges, aprecias cada hendidura de su diseño, acaricias la textura suave, perfecta, y te vas orgulloso al baño para disfrutar de tu rollo de papel higiénico. España por entregas. Un podcast de Vanity Fair y Amazon con Juan Sanguino, que celebra los 15 años de Amazon en España y repasa cómo hemos cambiado juntos en este tiempo. En la entrega de hoy vamos a hablar de uno de los momentos que marcaron un antes y un después en nuestra forma de ser, de comprar, de relacionarnos o de trabajar. Hablo del confinamiento. Un impasse en nuestra rutina que detuvo nuestros relojes. Y durante unos meses nos hartamos de escuchar el Resistiré del dúo dinámico, nos obsesionamos con hacer pan casero y nos acostumbramos a trabajar en pijama. Vamos a recordarlo todo, desde las cosas que cambiaron nuestras vidas para siempre hasta todo aquello que se quedó simplemente en una anécdota lejana. Y vamos a empezar, precisamente, por la fiebre del papel higiénico. Era principios de marzo de 2020. Aquello del coronavirus ya empezaba a preocupar a la gente. No sabíamos bien si era algo realmente grave o una historia sobredimensionada de la que nadie se acordaría a la semana siguiente. Sin embargo, los titulares que copaban los informativos estaban relacionados tangencialmente con el virus. Nos estábamos obsesionando con comprar papel higiénico. Se había despertado una histeria colectiva por no quedarse sin papel.
Lo sabe muy bien Diego, un lector de Vanity Fair. Yo pasé el confinamiento con una compañera de piso que estaba aterrada por si nos quedábamos sin papel higiénico y sin servilletas, e impuso una norma que era que teníamos que dividir cada trozo de papel higiénico en 2 y cada servilleta en 4 trozos. Y era una locura, para no gastar, y al final a veces utilizábamos 3 centímetros de papel. Es que era imposible. Luego íbamos al supermercado y siempre había stock. Pero ella pensaba que no, que era una excepción, que éramos unos privilegiados porque no había papel en toda la ciudad. Dicen que lo que compramos refleja cómo somos. Así que imaginaos que un viajero del tiempo tiene la desgracia de recalar en 2020. De repente hubiera visto nuestras cestas de Amazon y hubiera llegado a la conclusión de que hemos aprendido a usar como recurso esencial el papel, que nuestro outfit más habitual es un body de encaje elevado con unos guantes de látex y una mascarilla de diseño, y que por alguna extraña razón necesitamos muchísimas esterillas. ¿Cómo llegamos a este punto? Pues fue una especie de paranoia provocada por la alarma social y por el efecto bola de nieve, porque la gente veía el estante medio vacío y compraba el triple de lo que necesitaba. Se corría la voz, se agotaba el stock y parecía que el mundo se iba a acabar. Algunos creadores de contenido utilizaron este fenómeno para hacer humor, un gesto que muchos agradecimos porque quitaba un poco de hierro al asunto. Otros llegaron a compartir alternativas al tradicional rollo de papel higiénico, que tampoco tenían mucho misterio. El desenlace, como ya sabéis, es que ningún hogar se quedó sin papel higiénico. En Amazon, todo hay que decirlo, siempre estuvo disponible. Pero este pequeño rollo de papel, que hasta entonces pasaba bastante desapercibido, ahora ocupa un lugar especial en el imaginario colectivo. Es un símbolo, un artefacto de la memoria que nos lleva a todos a aquel marzo de 2020. En España mirábamos a una Italia que ya parecía haber pasado por este pánico al desabastecimiento. Nosotros solo podíamos tomar decisiones para prevenir, hasta que llegó aquella aparición en televisión, la del presidente del gobierno. A última hora de la tarde del sábado 14 de marzo, Pedro Sánchez lanzaba este mensaje en directo. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Sánchez explicó que este estado de alarma duraría 15 días. 15 días, ay, no me llames iluso, porque tenga una ilusión. ¿Y en qué consistía esta nueva situación? Pues en la restricción absoluta de la movilidad de las personas y la actividad económica, a excepción de servicios esenciales como la sanidad, la compra de alimentos y productos imprescindibles o el transporte y reparto de paquetería. Al día siguiente, el 15 de marzo de 2020, a las 12 de la noche, se instauró el confinamiento. Las casas se llenaron de gente y las calles se quedaron completamente vacías. Ríete tú de la escena de Eduardo Noriega en una gran vía desierta en Abre los ojos. De repente, todos vivíamos en una película de ciencia ficción. No solo daba mucha impresión verlo desde la ventana. Bajar a hacer la compra era una odisea. Para muchos, prepararse para ir al supermercado conllevaba una rutina completamente nueva. Tenías que ir sin titubeos a por lo que necesitases, volver rápido y después desinfectarte las suelas de los zapatos con lejía, claro. Sacar la basura te hacía sentir como un fugitivo en busca y captura. Y si te cruzabas con alguien, resultaba más tenso que una cita de first dates. Nuevas sensaciones y también nuevas costumbres que hicieron aflorar la creatividad. Son las 6 de la tarde. Tus vecinos van saliendo a sus ventanas y balcones porque uno de ellos os ha citado a todos. Esta tarde hay bingo. Cada uno de los vecinos tiene su propio cartón improvisado a bolígrafo o impreso desde el ordenador y vais tachando los números que uno va gritando desde el edificio de enfrente. ¡Bingo! Es como si vivieras en Aquí no hay quien viva. ¿Y cuál es el premio? Pues probablemente un rollo de papel higiénico, ¿cómo no? El bingo tiene que ser a las 6 porque a las 8 toda España tiene que estar libre para aplaudir. Desde el primer día de confinamiento, los españoles cogimos una costumbre: aplaudir a las 8 de la tarde.
Fue un gesto que, según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, sirvió para tolerar el esfuerzo de permanecer confinados en nuestras casas. Pero el motivo principal era reconocer y homenajear el trabajo de todos los sanitarios. Es lo menos que podíamos hacer, porque fue tal su compromiso con la gestión de la pandemia que hasta los médicos y enfermeros que no se dedicaban profesionalmente a la medicina lo dejaron todo para ayudar a sus compañeros de vocación. Fue el caso de una actriz ganadora de un Goya. Nos lo cuenta la redactora de Vanity Fair, Andrea Verdejo. Durante la pandemia de coronavirus, una de las entrevistas que dimos fue la de Nerea Barros, que es una actriz que dejó de lado la actuación para volver a su trabajo como enfermera en una residencia de ancianos, que ella sintió en ese momento que lo que tenía que hacer era ayudar en esta crisis y cuidar. Nerea y otros cientos de miles de personas lo dieron todo aquellos días. También fueron muchas las ONGs como Cruz Roja, Save the Children o UNICEF que ofrecieron ayuda alimentaria, psicológica y sanitaria a las personas más vulnerables y afectadas por la pandemia. Al final la pandemia fue un momento muy extraño para todos, no fue solamente un fenómeno sanitario, sino también cultural, emocional, de consumo. Todo cambió en ese momento y nosotros teníamos que contarlo. Así es, Andrea. Vosotros lo contasteis y nosotros lo vimos desde casa. No nos quedaba otra. Y así es como abrazamos la herramienta más amplia y polivalente que teníamos a mano: Internet. Empezamos a utilizarlo para todo, y cuando no sabíamos qué más usos darle, pues nos poníamos a buscar cosas, y de lo más diversas. Teníamos ganas de nuevos productos, nuevas tendencias, nuevos entretenimientos. Y he de decir que no faltó de nada. A pesar de todas las restricciones que había, seguíamos queriendo comprar cosas básicas y también darnos algún que otro capricho. Nos familiarizamos con el comercio electrónico y empezamos a explorar todo tipo de posibilidades. Ropa, libros, comida, pequeños electrodomésticos. El comercio electrónico marcó un récord en 2020, porque la soltura que teníamos en España para comprar online no había aparecido de la noche a la mañana. Cuando Amazon llegó a España hace ya 15 años, nadie hablaba del COVID, claro. De hecho, cualquiera se habría reído de ti si aquel 15 de septiembre de 2011 le hubieras dicho que 9 años después estaríamos encerrados en casa durante 3 meses. Era septiembre, acababa de estrenarse Juego de Tronos y empezaba a sonar Danza Kuduro de Don Omar. En aquel momento poca gente compraba por internet. Había a quien no le daba seguridad hacerlo. Otros preferían salir a comprar al barrio o al centro comercial. Y por supuesto, los que pedían cosas a golpe de clic tenían que esperar una semana para recibirlas. El cambio no llegó de la noche a la mañana. Aquellas inseguridades, esa inexperiencia o los antiguos hábitos que teníamos se han ido adaptando al gran abanico de posibilidades y facilidades que han ido ofreciendo los proveedores de servicios online hasta el día de hoy. Ahora sabemos que si queremos algo solo tenemos que buscarlo en Amazon y lo tenemos al día siguiente, o esa misma tarde, y en el lugar que elijamos. Durante los meses de confinamiento ya sabíamos que teníamos a nuestro alcance todo lo que se nos antojase. ¿Pero qué era lo que más se nos antojaba? En plena pausa del mundo exterior, sin eventos, sin oficinas, ni vida social de ningún tipo, la ropa dejó de pensarse para ser vista por otros. Entonces la lencería parecía más ligada al confort, al cuidado personal, a hacer un pequeño ritual, por llamarlo de alguna forma, para sostener cierta normalidad dentro de casa. Qué interesante eso que dices, Andrea. Eso de comprar ropa interior para nosotros y no para que nos vean los demás. Y ahí estaba pues una de las contradicciones más curiosas del confinamiento. Mientras desaparecía la exposición pública, crecía la necesidad de seguir conectados con nuestra propia imagen y éramos más introspectivos, nos analizábamos más nuestro propio cuerpo. Lo de la lencería es muy curioso, pero me atrevería a decir que hay otro objeto que se llevó la palma. Diría que fue el más comentado, el más buscado y el más querido. Es un objeto del que todos los adultos hablaban. El mejor amigo del 50% de la población. El Satisfyer,
Este pequeño aparato fue un fenómeno social y sirvió para romper el tabú de la masturbación femenina. Hay que aclarar, eso sí, que antes de hablar del COVID ya estábamos hablando del Satisfyer. De hecho, muchas influencers como Moderna de Pueblo promocionaban los beneficios de este gran aliado en 2019 y fue uno de los productos más vendidos en el Black Friday de Amazon en ese año. Hasta la mismísima Mónica Naranjo protagonizó en febrero de 2020 un vídeo de lo más divertido junto a este juguete sexual en el que decía que le había cambiado la vida. Y entonces miraba su Satisfyer y decía: no me extraña que hablen tanto de ti. Según un estudio llevado a cabo por varias universidades españolas, durante los meses de confinamiento cerca de 3,4 millones de mujeres tenían un juguete sexual en casa. Y si no, lo pedían online y les llegaba. Fíjate, para eso bien que aprendimos rápido. Cambiemos un pelín de tercio. Si todos somos Chenoa, así en general, en el confinamiento lo fuimos todavía más. El chándal se convirtió en nuestro uniforme. ¿Quién no iba a rendirse a la comodidad de la ropa ancha, de los tejidos cálidos, agradables, suaves, si total nadie nos iba a ver? E incluso muchas firmas decidieron lanzar su propia colección o adaptar sus colecciones a prendas más cómodas y más holgadas, y se creó una especie de vestuario pandémico, por darle nombre, que era diferente al que utilizamos ahora y al que utilizábamos antes de que sucediera la pandemia, y que se convirtió en un fenómeno porque adaptamos nuestro armario y nuestro estilo a las circunstancias. Y así surgió el concepto Comfort Wear, una manera de vestir ideal para estar bien cómodos pero sin sacrificar el estilo. El Comfort Wear gustó tanto que acabó calando y ya no hay quien lo saque de nuestros armarios. Y como en aquella época la oficina era tu propia casa, gracias al teletrabajo, pensaste: si mis compañeros me van a ver a través de una cámara, ¿para qué me voy a vestir entero? Así que mucha gente empezó a vestirse de manera profesional de cintura para arriba y de manera cómoda de cintura para abajo. Vamos, lo que hacían los presentadores de informativos en los 90. Una camisa bonita y un pantalón de chándal. Y como ahora tiene que ponerse nombre a todo, pues aquí se acuñó el término Business Above. La cultura pop ya había tenido sus escarceos con las videollamadas de trabajo. A ver si se te viene a la cabeza una anécdota que sucedió 3 años antes del confinamiento. Robert Kelly es un profesor de universidad que está dando una entrevista por videollamada en la BBC. De repente, su cara impasible mientras va respondiendo a diferentes cuestiones del presentador de informativos empieza a contrastar con 2 intrusos que irrumpen en su habitación. Primero, su hija mayor, y luego un bebé con taca-taca incluido. Ambos están dispuestos a jugar un rato con su padre y, de paso, generar uno de los vídeos más hilarantes de los últimos años. Una auténtica obra maestra de Internet que culmina con la mujer del profesor entrando a toda prisa, sacando a los pequeños y cerrando la puerta a gatas. Lo dicho, las videollamadas eran en 2020 viejas amigas. O bueno, en el caso de Robert Kelly, viejas enemigas. Lo que sí era nuevo para muchos fue la aplicación con la que empezamos a comunicarnos y a reunirnos con nuestros jefes y nuestros compañeros. Zoom, una plataforma ideada para videoconferencias corporativas que permitía hacer reuniones online con vídeo, audio y chat. La mayoría de empresas en activo durante el confinamiento pusieron en práctica el trabajo remoto. No era una modalidad nueva. Había quien ya lo hacía algunos días a la semana, pero en marzo de 2020 se convirtió en la norma general. Con sus horarios, sus rutinas y sus reuniones, pero cada uno desde su casa. El cambio se hizo fijo y la vida personal y la profesional quedaron definitivamente entremezcladas. Pero la plataforma Zoom, además de servir para las reuniones, acabó dando nombre a un fenómeno bastante controvertido que seguimos sufriendo a día de hoy, el llamado efecto Zoom. Con tantas videollamadas al día, no dejábamos de ver nuestra propia cara. Y hay una regla no escrita ni detallada en las instrucciones que todo ser humano conoce. Nadie sale bien en la cámara del ordenador. Y por desgracia, aquí no hay filtros que valgan. Ya sea porque la calidad no es óptima, porque la luz no es la adecuada o porque sencillamente estamos trabajando y no tomándonos un daiquiri en una hamaca en la playa.
Si haces una reunión por videollamada, siempre vas a ver tus imperfecciones, que si el tamaño de la nariz, el doble mentón, las ojeras hinchadas, las entradas, las arrugas en la comisura de la boca. Según un estudio elaborado por High Five durante las videollamadas, un 48% de las personas está más pendiente de su propia imagen que de lo que se habla o de los demás. Y esto se tradujo en otro tipo de llamadas, pero no de trabajo, sino de llamadas a la clínica estética. Según informa Europa Press, desde finales de 2020 y 2021 hubo un aumento exponencial en intervenciones estéticas a nivel global. En resumen, hay que tener una cosa clara: nunca os hagáis zoom en Zoom. Vamos a dejar de lado la imagen, que nos trae tan de cabeza, porque aquellos meses también había sonido y sobre todo había música. Aquel momento de los aplausos de las 8 de la tarde está muy asociado a una canción muy concreta, Resistiré, del dúo Dinámico. Fue tal el éxito de este tema que, ya convertido en el himno oficial del confinamiento, se grabó una nueva versión con decenas de artistas como José Mercé, India Martínez, Melendi, Manuel Carrasco, David Bisbal, Vanessa Martín, Rosalén, Álvaro Soler, lo que viene siendo toda cadena dial unida para poner banda sonora al confinamiento. Y por una buena causa, además, ya que los fondos recaudados iban destinados a Cáritas. No fue esta la única canción que sonó durante el confinamiento. Grupos como Vetusta Morla compusieron temas más emotivos, como Los Abrazos Prohibidos, una canción con numerosas colaboraciones y también con fines solidarios. Y dos estrellas de la música nacional se unieron en el que sería uno de los hits del año. Hablo de Aitana y David Bisbal con la canción Si tú la quieres, que no dejó de sonar en todo el verano de 2020. Pero hubo una colaboración hasta entonces impensable que a todos nos elevó el espíritu la mañana del 8 de abril de 2020. Ana Belén sorprendía con una nueva versión de un éxito que había popularizado a finales de los 70, Agapimú, que por cierto significa en griego amor mío. Idiomas, querida. Pero volviendo al lanzamiento, la sorpresa no fue que Ana Belén recuperara este tema, sino que lo hiciera junto a Ojete Calor, el dúo formado por los actores y humoristas Carlos Areces y Aníbal Gómez. El éxito estaba asegurado, ¿verdad, Andrea? La canción ya tenía detrás una historia muy curiosa dentro de la cultura pop española, pero durante aquellos meses encontró una nueva vida gracias a la colaboración entre Ana Belén y Ojete Calor, y Agapimú consiguió algo que era muy difícil en ese contexto, que era hacernos los días un poquito más llevaderos, recordarnos que en el medio del caos había espacio para la ligereza, el humor, canciones capaces de unir a todo el mundo y que funcionaban igual de bien en los 80 como en plena pandemia. El confinamiento nos trajo muchas cosas. La creatividad y la improvisación fueron las semillas de nuevas canciones, de conciertos online en directo como el que organizaron Cruz Roja y Amazon en abril de 2020, el Amazon en Casa Fest, de series improvisadas con el móvil o iniciativas benéficas. Pero igual que ganamos unas cosas, otras tuvieron que adaptarse para seguir tal y como las conocíamos. ¡Ay, la tele! ¿Cuánto nos ayudó en aquella época? ¿Cuánta compañía nos hizo? Y además nos mantenía informados, nos mantenía conectados al mundo. En casi todas las casas estaba la tele puesta todo el día, ¿verdad, Andrea? Los programas como Sálvame tuvieron un papel especialmente relevante porque, más allá de las audiencias, funcionaban como un acompañamiento diario para mucha gente que estaba encerrada en su casa. No era solo que se viera más, sino que encajaban con una necesidad muy concreta, a la de mantener una rutina, escuchar voces familiares, sentir que el día seguía teniendo un ritmo. Y mira que los programas tuvieron que adaptarse a esta nueva situación, con resultados de lo más curiosos. Había distancias entre presentadores, una ausencia total de público y, por supuesto, mascarillas por doquier. Los programas se volvieron más sencillos, más domésticos, con mucha menos producción y más conversación, y la televisión perdió parte de su espectacularidad, pero ganó en cercanía. Había gente que solo veía la tele lineal de toda la vida. Otra gente solo veía plataformas de streaming, pero la mayoría hacíamos una mezcla.
como por ejemplo Mar, que aprovechó la pandemia para ponerse al día con un programa que se había estrenado en enero, pero que causó sensación durante abril de 2020. La Isla de las Tentaciones. Yo creo que era abril, que llevábamos ya un mes confinadas y una amiga y yo ya no sabíamos qué ver. Nos habíamos puesto Tiger King, cada una en su casa, justo a la vez, y lo íbamos comentando todo por WhatsApp y fue increíble. Y cuando terminamos dijimos, ¿qué es lo siguiente? Después de este true crime completamente surrealista, pues La Isla de las Tentaciones, que ya había acabado la primera temporada y las dos nos habíamos quedado fuerísima de todo. Así que nos pusimos el primer capítulo en YouTube, no sé por qué en YouTube, la verdad, porque estaba todo subido a la página. Y entre esa noche y al día siguiente nos vimos todo, solas, cada una en su cuarto, comiendo palomitas. Tanto la gente que veía La Isla de las Tentaciones como la que no, se acuerda perfectamente de las imágenes de Christian corriendo por la playa y gritando ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¿Por qué? Pues porque fue un meme viral en las redes sociales. Claro, todo el día metidos en casa, ¿cómo no vamos a engancharnos a Instagram, a Twitter, a X, a todas las redes sociales que hay? Allá por 2020 comenzamos a grabar nuestros primeros bailes de TikTok. Bastaban unos pasos de los más sencillos y un loop de una canción de éxito del momento para que pusiéramos el móvil a grabar y nos sintiéramos como un concursante de fama a bailar. No teníamos nada que hacer y tampoco teníamos ninguna vergüenza. Cuando no estábamos subiendo contenido a TikTok, nos enganchábamos a algún live en Instagram o en Twitch, que por cierto vivió su mayor boom de popularidad en estos meses de confinamiento. Twitch tuvo un crecimiento de más del 76% en horas de contenido retransmitido. Durante esas horas y horas de retransmisiones en directo, los artistas interpretaban sus canciones, los escritores leían relatos como si de un club de lectura online se tratase, o los medios e influencers hacían entrevistas a personajes de actualidad, por no hablar de las reuniones improvisadas que surgían en la app House Party. ¿Os acordáis? Que podías pasar por distintas salas sin necesidad de invitación. Las redes sociales también fueron las que nos incitaron a pedir por Amazon ese paquetito de levadura porque lo necesitabas, era imprescindible para hacer pan casero. El día más normal te despertabas con que tu amigo, el que hasta ahora solo hacía pasta con tomate, de repente ha cocinado un postre increíble y te manda 58 fotos para que le ayudes a elegir cuál es la mejor para subir a Instagram. Y cuando no era el postre, era el café de Algona, que es tan fotogénico que es tan importante hacerlo como subirlo después. Solo necesitábamos café soluble, azúcar, agua y leche para sentir que trabajábamos en una auténtica cafetería de especialidad. Pero si algo tenemos que agradecer a las redes sociales durante el confinamiento, es que nos dieron a conocer a creadores de contenido que no sabíamos que necesitábamos tanto en nuestra vida. Influencers que a base de humor, de entretenimiento, de entrevistas o simplemente de mostrar su día a día, se convirtieron en la mejor compañía. Por poner algunos ejemplos, muchos disfrutamos de Ana Milán contando las anécdotas de su vida. También se hicieron muy populares Miguel Ángel Muñoz y su tata, que falleció en 2023 y ahora su retrato puede verse cada noche en la mesa de David Broncano en La Revuelta. Ellos ya eran actores conocidos, pero las semillas de otros creadores de contenido, entonces desconocidos, comenzaron a brotar durante los meses de confinamiento. Fue entonces cuando descubrimos a personajes como Martita de Granada, Gersang o la increíble, la única, la inimitable, Lala Chus. Para mí la pandemia y el confinamiento supuso un antes y un después absolutamente en mi vida. Yo es verdad que sí que subía vídeos antes, como para el 2018 yo empecé a hacer stand-up y comedia y sí que subía como un poquillo más de cosas, pero no fue hasta el 2020 cuando estábamos todos en casita súper aburridos y haciendo pan y haciendo ejercicio con Patrick Jordán, no en mi caso, por supuesto. Básicamente cuando empecé como a subir más vídeos, el primero que se me hizo viral fue como el de Robot Emilio. El primero de muchísimos, porque si por aquel entonces Lala tenía unos 1.500 seguidores en Instagram, ahora suma más de 630.000. Vamos, que te cambió la vida. ¿No, Lala? Bueno, no me gustaría decir que gracias al confinamiento a lo mejor he llegado a donde estoy, porque claro, o sea, hay una parte muy negativa en todo esto por lo que fue la pandemia,
pero sí que hubo un cambio muy heavy en mi vida y bueno, estoy eternamente agradecida a la gente que me sigue y a la gente que quiere seguir viendo a esta persona. Aquel 2020 fue un año muy raro, fue un año duro y un año que nadie va a poder olvidar. Y de alguna manera había que terminar ese 2020 con una catarsis. Y la encontramos donde menos la esperábamos. El 31 de diciembre de 2020, muchos españoles conectamos con la 1 de Televisión Española para ser testigos del regreso de Ana Obregón a esta icónica retransmisión. Ana era un clásico de las campanadas en España. Las dio en el 94, repitió al año siguiente y junto a ella también dimos la bienvenida a 2005. Pero la expectación por estas campanadas de Televisión Española no era tanto por el comeback de Ana Obregón, sino porque volvía tras perder a su hijo Alex Lecquio medio año antes. Tras un año en el que tantos españoles habíamos perdido a seres queridos por el COVID, ver a Ana allí, tan fuerte y tan emocionada junto a Ane Igartiburu, en una Puerta del Sol vacía, simbolizó el abrazo que tantos y tantas necesitábamos. Aquella imagen fue una auténtica catarsis nacional. Y después brindamos, como siempre, por el nuevo año. Porque la vida sigue. Aquel nuevo año, 2021, nadie sabía lo que iba a pasar. Nadie sabía lo que nos iba a traer. Nos trajo, por ejemplo, a Antonio Banderas presentando los Goya en un escenario también absolutamente vacío. Nos trajo más ediciones de La Isla de las Tentaciones que comentar en redes sociales. Y a Ana Obregón, bueno, la historia de Ana Obregón lo vamos a dejar para otro momento. Lo que sí es seguro es que me tendrás de vuelta en la siguiente entrega, listo para repasar otro capítulo de la historia reciente de España.